Sefer, de libros y autores. Es una alegría recibir en Radio Sefarad a Rav Aaron Schlesinger. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación a Radio Sefarad. Os deseo un muy buen año ante todo, que tengáis mucha prosperidad, que sigáis con vuestro trabajo creciendo, siempre transmitiendo espiritualidad, valores y crecimiento. Muchísimas gracias, Rav. Le deseamos, por supuesto, también un año 5780 maravilloso en el que se pueda difundir este libro espléndidamente editado por Obelisco, que nos habla de los proverbios de Salomón, esos proverbios que comentó el Gaón de Vilna y que usted edita en este volumen. ¿Qué nos encontramos en los proverbios de Salomón? Sabiduría. Sí, excelente. Muchas gracias ante todo. El libro de los proverbios de Salomón, él fue hecho primeramente por este sabio, Salomón, que era un rey. Un rey se tiene como alguien guerrero que dirige una nación, pero él también era intelectual. Y tuvo algo increíble, que cuando Dios se le reveló, tal como está escrito al comienzo del libro de Reyes, Dios se le reveló al rey Salomón, Dios le dijo, ¿qué quieres que te dé? Cualquier cosa que pidiera, se le reveló en un sueño, Dios se lo daría. Y Salomón dijo, yo quiero solo sabiduría para poder entender el bien y el mal, discernir entre el bien y el mal y poder conducir a este pueblo. Eso es lo que te pido, sabiduría. Y Dios le dijo, bueno, como tú has pedido solamente sabiduría, te voy a dar sabiduría y también te voy a dar riqueza y gloria. Todo lo tendrás por haber pedido solamente sabiduría, un corazón entendido. Y la edad que tenía Salomón era de 12 años. El exégeta Rashi hace el cálculo, cita todos los versículos donde se calcula la edad de Salomón, 12 años cuando fue designado rey, tal como está escrito en el capítulo 3 de Reyes. No está escrita la fecha, Rashi la calcula. Esa edad fue designado rey y fue creciendo con esa bendición que el Eterno le dio de obtener sabiduría, y cada vez tuvo más sabiduría hasta que logró escribir el libro de los Proverbios, también el libro de Eclesiastés pudo escribir, y el Cantar de los Cantares, que fue la corona que le puso. En ese libro demuestra toda sabiduría al rey Salomón, que de acuerdo al tiempo vamos a poder hablar un poco de eso. Bueno, pues contamos con el tiempo que sea necesario, porque es un libro que nos parece imprescindible en estos días de pseudo mística, pseudo espiritualidad, en los que mucha gente se agarra a gurús y a gente que realmente no transitan por el estrecho camino de la sabiduría, ¿no? Como lo describe el rey Salomón en sus proverbios. Sí. Bueno, vamos a hablar un poco entonces de qué es el libro, cuál es el contenido, y con la explicación del Gaón de Vilna. El Gaón de Vilna es un sabio que nació hace unos 300 años, murió en el año 5558 del calendario hebreo, o sea, hace 221 años él falleció, el Gaón de Vilna. Él comentó el libro de los Proverbios y nos mostró parte de sus enseñanzas. Es como un mar. El mar, si uno navega por la superficie, ve solamente agua. Pero si uno penetra en el seno del mar, ve un mundo maravilloso. Ve peces coloridos, corales, algo inimaginable observando desde la superficie. Así es el libro de los Proverbios. Tiene mucho contenido y el Gaón de Vilna lo abrió. Ahora, ¿qué podemos hablar del libro de los Proverbios para mencionar en rasgos generales de qué se trata? Primero, el rey Salomón abre con estas palabras: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para conocer sabiduría e instrucción, para entender palabras de entendimiento, para aprender lección instructiva, juicio, justicia y rectitud. El Gaón de Vilna explica cada una de estas palabras y menciona lo que se cita en el tratado de Avot. Avot es un tratado de la Mishnah que enseña los dichos de nuestros ancestros más importantes, más destacados, y el Gaón de Vilna enseña que todo lo que enseña el rey Salomón es para lograr instrucción con el fin de lograr acción.
Porque como está escrito en el Tratado de Pirkei Avot, la disertación no es lo principal, sino la acción. Es decir, un maestro puede enseñar mucho, puede saber mucho, estudiar mucho, saber mucho, pero si no lleva a la práctica lo que él estudió y lo que predica, no sirve de nada. Lo importante es la acción, qué uno hace con todos los conocimientos que uno obtiene. Y ahí empieza el rey Salomón a explicar este concepto, cómo se llega a poder llevar a la acción todo lo aprendido. Rav, la sabiduría del rey Salomón que se expresa en estos proverbios, ¿de qué temas se ocupa principalmente? Bueno, vamos a ver un tema esencial que le describe en el capítulo 3. En el capítulo 3 comienza a describir la acción que hay que tomar. Es algo que las personas se preguntan mucho, ¿por qué hay gente que es buena y le va mal? ¿Y por qué hay gente que es mala y le va bien? ¿Qué sentido tiene estudiar tanto, como el rey Salomón dice, estudiar la Torá, si finalmente hay personas buenas que tienen enfermedades y problemas con el trabajo, falta de sustento y problemas sociales? Entonces, ¿cuál es la finalidad del estudio? ¿Protege a la persona? ¿No la protege? ¿Cómo es eso? Y ahí el rey Salomón abre este tema para comenzar, para que sepamos qué es lo que estamos estudiando, cómo nos estamos conectando con Dios y quién es Dios para nosotros. Y él escribe esto, el rey Salomón, para abrir el concepto qué es lo que va a enseñar. Dice así en el capítulo 3, en el versículo 12, porque el Eterno reprende al que ama y como padre al hijo que quiere. O sea que aquí queda claro, ¿por qué a una persona que es buena le va mal? Tiene enfermedades y problemas con el sustento, falta de dinero y también a veces problemas sociales, en la educación de los hijos muchas veces. Es porque Dios ama a esa persona, a él le envía flagelos para que se corrija. Es muy posible que una persona, por ejemplo, hizo un acto de una bondad muy grande. Una persona agredió, a uno lo agredió, y uno mantuvo silencio, no le respondió. ¿Por qué? Pensó, voy a mantenerme callado y no le responderé nada. Y esa persona se fue a su casa contenta de que guardó silencio y no le respondió al agresor. No actuó como es debido. ¿Por qué? Porque le faltó conocer la ley. Hay una ley que se llama Onat Devarim en hebreo, que es no hacer sufrir, no se puede hacer sufrir a ninguna persona y hay que protegerse de las personas que a uno lo afligen. Es decir, una persona no puede empezar una riña, pero sí defenderse, tiene que defenderse. Y esa persona que se fue a su casa callada, puede ser que hizo bien, aparentemente, en un aspecto superficial, viéndolo superficialmente, pero si guardó rencor por lo que le hicieron, perdió todo lo bueno que hizo. Porque la persona, si a uno lo atacan, uno tiene el derecho de defenderse. Entonces, al él no defenderse y actuar de esa manera, guardar rencor en su corazón, perdió todo y está cometiendo una falta, que es una falta grave, porque debería haberse defendido. Entonces, ¿el Eterno qué hace con esa persona? Porque el Eterno lo ama, es una persona fiel, que ama al Eterno y cumple los preceptos y hace todo bien, pero incumplió algo, está guardando rencor y no se defendió cuando tendría que haberse defendido. Entonces el Eterno lo quiere hacer despertar para que expíe por esa falta que cometió y por eso le va a venir alguna enfermedad o algo para que se despierte. ¿Qué ocurre? ¿Qué he hecho? ¿He hecho algo malo? ¿Qué ocurre aquí? Y así es como el Eterno reprende al que ama, no al que ama, y como el padre al hijo. Explica el Gaón de Vilna, ¿qué es como el padre al hijo? Una persona, si ve que otro comete algún error, le reprende. ¿Por qué? Tiene intención de que se corrija. Si es un amigo, más aún, porque quiere que el amigo se corrija. Pero si el amigo, incluso tratándose de un amigo íntimo, si el amigo no le hace caso y sigue su camino, que es un camino desviado que lo va a llevar por un mal sendero, esta persona que es su amigo no le vuelve a reprender, lo deja, pero no así un padre. Si el padre
corrigió al hijo, le reprendió, y ve que el hijo sigue por el mal camino, no lo va a abandonar. No lo va a abandonar hasta que se enderece el hijo. Por eso dice, el Eterno reprende al que ama como un padre al hijo, como padre al hijo que quiere. No deja a sus amados hasta que los corrige. A las personas que no las ama porque son rebeldes, el Eterno las deja que hagan su vida y no les va a otorgar ningún pago en lo que es nuestra fe en el mundo venidero. Pero la persona que sí recibe flagelos es porque el Eterno lo está reprendiendo precisamente porque quiere otorgarle un gran pago en el mundo venidero y quiere que se dé cuenta del error que está cometiendo, que por ejemplo este simple, que pareciera algo que está bien, guardar silencio ante un agresor, uno no se defendió, pero guardó rencor. Ese rencor hay que quitarlo del corazón y por eso el Eterno envía un despertar. Y esa es la causa por la cual fue destruido el templo sagrado, que el templo sagrado es la fuente de la alegría del mundo, la fuente de la paz. Fue destruido por odio gratuito, que odio gratuito es algo que está dentro del corazón, dentro de lo cual se encuentra el rencor, porque si hay rencor hay odio. Es sabida la historia de Kamsa y Bar Kamsa, que eran dos personas. Había un hombre que organizó una fiesta, tal como está escrito en el Talmud, organizó una fiesta e invitó a Kamsa, que era su amigo, pero Bar Kamsa era su enemigo. Invitó a Kamsa, pero el que llevó la invitación se equivocó y se le entregó a Bar Kamsa, que era el enemigo de este hombre, del anfitrión, y Bar Kamsa fue a la fiesta. Y cuando el anfitrión lo vio, le dijo, ¿qué haces aquí? Y Bar Kamsa le dijo, tú me has invitado. El anfitrión le dijo, no te he invitado. Bueno, ya que estoy aquí, permíteme quedarme, porque voy a pasar mucha vergüenza si tú me haces ir ahora. Te pagaré el plato, lo que coma. El anfitrión le dijo, no, de ninguna manera. Te pagaré la mitad de la fiesta de todo lo que has invertido aquí. De ninguna manera. Te pagaré todo lo que has invertido, toda la fiesta te pagaré si no me echas. Y el anfitrión dijo, no, tú eres mi enemigo, vete de aquí. Lo tomó por la fuerza y lo sacó fuera. Entonces el Bar Kamsa denunció a todos los sabios, a todos los hombres que estaban allí, al rey, como que se han rebelado contra el rey, como los hijos de Israel se han rebelado contra el rey, y ahí el rey tomó represalias contra el pueblo de Israel y fue destruido el templo sagrado. O sea, el templo fue sagrado, fue destruido por odio gratuito. Y eso es lo que debemos corregir ahora, lo que está en el corazón. Por eso, si hay alguien que es muy fiel al Eterno, como enseñó arriba, no es lo importante disertar, sino actuar. Hay alguien que es muy fiel a todos los preceptos, pero comete el error de guardar rencor en su corazón o envidia. Esas cosas la persona debe corregirlas, porque son muy graves. ¿Y qué hace el Eterno? Como ama a esa persona, le envía flagelos para que se despierte y se corrija. Rab, aparte de estas enseñanzas que estamos recorriendo gracias a esta conversación con usted, hay que señalar que la sabiduría del rey Salomón también se expresa en la forma en la que escribe estas revelaciones y estos consejos. Es una forma muy sencilla que todo el mundo podemos entender, aunque nos apoyemos, por supuesto, en las enseñanzas de sabios como el Gaón de Vilna. Claro, él lo escribió en forma sintética, pero a partir de ahí es como el ejemplo que pusimos del mar. Uno puede observar los proverbios superficialmente, pero uno puede entrar dentro de los proverbios y aprender todo lo que, por ejemplo, el Gaón de Vilna nos enseñó. Podemos tomar como ejemplo un proverbio muy interesante que es muy actual, que nos enseña cómo conducirnos en esta época que está todo digitalizado, la época de la modernización. El rey Salomón escribió un proverbio que dice así: quien trabaja su tierra se saciará de pan, y quien va tras las vanidades le falta corazón, es decir, le falta entendimiento. Esto está escrito en Proverbios 12:11. Quien trabaja su tierra se saciará de pan. Uno lo entiende porque es un proverbio que escribió el rey Salomón para todas las personas, que enseña que hay que trabajar la tierra. O sea, hay que ganar el sustento con el sudor de su frente. Pero el Gaón de Vilna fue más allá. Dijo, voy a analizar esto. Dice, quien trabaja su tierra se saciará de pan. No dice quien trabaja la tierra, su tierra. ¿Qué quiere decir?
que hay que ser emprendedor. Uno no se debe quedar con el trabajo que tiene, que trabaja para terceros, sino que debe ser emprendedor. ¿Por qué? Porque si uno trabaja para terceros, puede ser que aquel que lo contrató, el empleador, lo mantenga durante un tiempo, pero un día puede despedirlo. Entonces esa persona se queda en la calle, no va a tener qué comer y de qué va a vivir si no es un emprendedor. Por eso recomienda, el Gaón de Vilna lo dijo toda esta palabra: quien trabaja su tierra se saciará de pan, su tierra, que tiene que tener su tierra. En el pasado había solamente tierras, uno trabajaba en las tierras de los otros, pero el Gaón de Vilna dijo también tiene que tener su propia tierra para trabajar él, cosechar, cultivar su propio trozo de tierra para tener de qué vivir en caso de que lo despidan. Y cita un ejemplo del libro Jobot Alevavot, que había dos hombres. Uno trabajó de empleado porque no tenía otra cosa para hacer, tenía tierra, pero no le era posible trabajar su tierra, no estaba ganando mucho, fue a trabajar de empleado y un día lo despidieron, no tenía qué comer y murió de hambre. El otro, que también tenía tierra, pero no le producía ganancias, fue a trabajar de empleado también, trabajaba un par de días en tierras de otros para terceros, y después venía y trabajaba su tierra. Volvía a trabajar para terceros, volvía a trabajar su tierra. O sea que era un emprendedor. No se quedaba con su empleo, sino que emprendía. Y un día lo despidieron. Entonces comenzó a comer de su producción lo que él había cultivado en ese tiempo libre que se tomó del trabajo, de eso vivía. Y esto es algo muy, muy actual, que además del trabajo, tener emprendimientos. Ser un emprendedor para poder generar recursos que permitan a la persona subsistir en el caso de que lo despidan. Pues nos ha puesto un ejemplo clarísimo de cómo podemos traer a nuestra vida actual los proverbios de Salomón. No sé si quiere destacar alguno más antes de despedirnos. Es que está claro, según lo expresa el Gaón de Vilna, se deduce bien claro lo dejó el rey Salomón. Lo que pasa es que se puede ver superficialmente o se puede ver en forma más profunda quien trabaja su tierra. No dice la tierra, sino su tierra. Con eso se enseña que hay que tener también emprendimientos. Un proverbio, vamos a citar un proverbio que habla acerca de lo que es la Torá. La Torá es el compendio que Dios nos dio para poder regir nuestras vidas según su palabra, y a través de eso Él nos envía su bendición. Si hay algo que corregir, como dijo, va a enviar algo para corregir, pero eso es cuando tiene que corregir algo. Si no, el Eterno nos envía solamente bendición. ¿De dónde surge eso que se recibe bendición por la Torá, que uno estudia y uno se apega a las palabras del Eterno? Está escrito eso en Proverbios 3, en el capítulo 3, en el versículo 7 y 8. Dice en el capítulo 3, versículo 7, no seas sabio en tus propios ojos, teme al Eterno y apártate del mal. Vemos dos cosas: teme al Eterno, que es temor, y apártate del mal. Y a continuación está escrito, será remedio a tu cuerpo y refresco para tus huesos. Aquí el Gaón de Vilna lo relaciona con la cantidad de huesos y la cantidad de conductos sanguíneos que tenemos en el cuerpo humano. Nosotros tenemos 248 huesos, que esto también es algo muy actual porque se han hecho estudios que han analizado cuántos huesos tiene la persona. Son 248 huesos. El sabio Pinjas Keati cita todas las fuentes científicas que en un joven de 16 o 17 años se ven los 248 huesos. Si es menor de esa edad, hay huesos que todavía son cartílagos y no se han solidificado. Después de los 17 años hay huesos que se sueldan. Por eso en la rótula de un niño pequeño se pueden ver varios huesos, si es un adulto se ve un solo hueso, porque hay huesos que se soldaron. Hay 248 huesos en correspondencia con los 248 preceptos activos, y hay 365 conductos sanguíneos, que no son solo las arterias principales, sino en total 365 conductos sanguíneos, que esos corresponden con los 365 preceptos pasivos, que está relacionado con lo que mencionamos antes, dos palabras: teme al Eterno y apártate del mal. Son los preceptos activos y los preceptos pasivos. Uno trabajando con los preceptos, tanto el rencor, que es un precepto bíblico, trabajar el rencor, dejar de guardar rencor, y todos los demás preceptos, como tomar las 4 especies en Sukkot, en la fiesta de las cabañas. Con todos esos preceptos, cada uno afecta a un hueso
o a uno de los conductos sanguíneos y le da salud. Como está escrito, será remedio a tu cuerpo y refresco para tus huesos. Eso está relacionado, cada uno de los 248 preceptos activos y 365 preceptos pasivos están relacionados con una parte del cuerpo. Y en total suman 613 preceptos que equivalen a el valor numérico de la palabra Torá, que es 611 más 2 preceptos que escucharon directamente del Eterno en los 10 mandamientos, 613. Aquí tenemos un camino también muy importante para hallar remedio a nuestro cuerpo. Como está escrito en el libro de Proverbios, textualmente el rey Salomón, será remedio a tu cuerpo y refresco para tus huesos. Las palabras de la Torá pueden curar el cuerpo a través del cumplimiento de los preceptos, y el padre de Salomón, que era el rey David, escribió el libro de los Salmos. Esos libros de los Salmos fueron explicados por el sabio Jai Gaón, que conectan también con el cumplimiento de los preceptos, y recitando los salmos, tal como explica el sabio Jai Gaón, cada salmo para algo específico, puede dar también salud a ese miembro del cuerpo. Yo he tenido la posibilidad de gente que me preguntó qué recomendación tengo, qué le puedo decir, tiene dolor en tal lugar y qué hago, y dije, yo tengo un libro, que ese libro es el libro Shimush Teilín que escribió el sabio Jai Gaón, que ahí dice, para cada parte del cuerpo, ¿qué salmo recitar? Está escrito esto, recitar tal salmo y hacer tal cosa. Y muchas personas me han escrito que ha mejorado su salud con eso. No digo que a todos le funcione, pero muchos lo han hecho, han recitado el salmo específico, y en eso es lo que dice el libro Shimush Teilín, que era el sabio que explicó a lo que escribió el rey David los salmos, y así mejoró su salud, y eso coincide con lo que está escrito aquí, que Salomón, el hijo del rey David, escribe, será remedio a tu cuerpo. En las palabras de la Torá tenemos el remedio para el cuerpo, solamente que hay que tener la conexión, hay que estudiar los libros adecuados y buscar el remedio adecuado para cada cosa, leer el salmo apropiado, hacer lo que dice en el libro acerca de ese salmo y tener fe. Y dejar en manos del Eterno, porque Él es el que envía la bendición. Y en ese caso se puede obtener también una gran salvación para lo que uno necesita a través de este medio, estudiando la Torá y conectando con la energía que emana de los preceptos para poder tener una buena salud y refresco para tus huesos. Que eso está dentro de las posibilidades. El Eterno nos lo dio y el rey Salomón aquí lo escribió para que tratemos de aprovecharlo cada uno en su nivel. Todo depende del Eterno. Nosotros corresponde hacer el esfuerzo, y si el Eterno lo ve bien, nos va a enviar la curación, pero nos dio el remedio. ¿Qué hacer para tratar de obtener la curación? Pues Raf, le agradecemos muchísimo que nos haya acercado a esa orilla de este mar que son los proverbios de Salomón. Esperamos que muchos de nuestros oyentes elijan sumergirse en ellos y, emerger más sabios y más sanos. Muchísimas gracias. Excelente, muchas gracias a vosotros, y quiero agradecer la invitación que me habéis dado para compartir estos momentos, y también quiero agradecer muy especialmente a la editorial Obelisco, que han puesto toda su confianza en mí para traducir esas obras, que han sido varias, que hemos traducido ya, y también libros que hemos publicado. Quiero agradecerles muy profundamente, porque el que hayamos podido desarrollar todo esto es porque nos dieron confianza, si no, no podríamos tener estas publicaciones. Por eso también mi agradecimiento hacia Editorial Obelisco, y reitero a vosotros por haberme invitado. Les deseo un año muy próspero y bueno, que tengáis mucha bendición y abundancia de todo en este nuevo año.